Espíritu Santo me pongo en pie y resisto al mal. Tengo que decirte la verdad, aunque te duela, porque esta verdad, que es la medicina para tu vida, te curará, te librará, te sanará y te salvará tu alma. Dios le bendiga, queridos hermanos del Ministerio Verdad en Guerra. Les habla su amigo y hermano Marcelino de Rosario. En esta ocasión vamos a hablar del tema de si los niños pueden predicar. No nos referimos en esta ocasión a si los niños pueden predicar a otros niños. Eso lo sabemos, que no debe haber problema con eso. O si los niños pueden dar testimonio aún con los adultos de que son cristianos. Eso es otra cosa. Nos referimos a un fenómeno que se da sobre todo en las iglesias pentecostales o iglesias carismáticas, como también se les llama, y que podemos ver montones de videos en YouTube y muchas páginas de internet en las cuales niños predican a adultos, usualmente imitando los ademanes que hacen los adultos, hablando de una manera estrepitosa, profetizando, haciendo todo ese tipo de ademanes que es típico en las iglesias pentecostales, en las cuales prima mucho la emoción, prima mucho el hablar en lengua, por ejemplo, públicamente, profecía, y sobre todo una forma estridente, llamativa, en la cual la expresividad y las emociones afloran, sobre todo eso. Pero alguien pudiera decir, bueno, pero que si el niño que está predicando no hace todo eso, entonces sí puede predicar. Vamos a ver entonces bíblicamente si eso es así o no es así. Lo primero es que vamos a tomar de referencia lo que dice la Biblia sobre si deben predicar las mujeres. Este es otro tema que yo sé que es conflictivo. Por cierto, quiero aclarar que no es el tema de este video, pero quiero tomarlo de referencia para entender entonces si los niños pueden predicar. Lo que la Biblia enseña sobre las mujeres, y vamos a hacer otro video ya hablando con más tiempo sobre ese video, es que las mujeres no deben predicar en la iglesia cuando se reúnen como iglesia, en la iglesia, en el templo, en los cultos, porque eso es tener autoridad sobre los hombres. Vamos a poner el texto bíblico para que todo quede más claro. O sea, el ministerio de la enseñanza, no solamente enseñanza en escuela bíblica, sino enseñanza en cuanto a lo que es también la predicación. De hecho, tomar la palabra en sentido general. Por eso Pablo dice, no permito que la mujer hable, sino que esté callada, que permanezca en silencio, y si quiere aprender algo, que lo pregunte en su casa a su marido. Aunque algunas de esas cosas tienen que ver con el contexto histórico en el que eso se escribió. Pero la idea central es que les estaba prohibido por el Espíritu Santo, quien inspiró a Pablo, a la mujer tomar autoridad sobre el hombre, ya sea predicando o ya sea enseñando en la iglesia. Fíjense que estoy diciendo en la iglesia, porque si una mujer, por ejemplo, es maestra de escuela de teología en un instituto bíblico, eso es otra cosa. Vemos el caso de Ananías, el caso de dos cristianos, no recuerdo el nombre ahora, pero vamos a ponerlo aquí en pantalla, que en el Hecho de los Apóstoles son los que enseñan al hermano Apolos más claramente los caminos del Evangelio, porque solamente él conocía el Evangelio de Juan. Priscila y Aquila, ya me acordé. Priscila y Aquila. Priscila era la mujer y Aquila era el hombre. Ellos dos enseñaron a Apolos, lo adoctrinaron, lo llevaron más correctamente a lo que era el Evangelio, porque él solamente conocía el Evangelio, el bautismo de Juan, que quiere decir que solamente conocía que Jesús venía, pero no sabía que ya Jesús había venido y había muerto. Entonces, vemos que la mujer sí puede enseñar, puede enseñar, pero no en el templo cuando se reúne la iglesia, en el templo como adoración. En ese punto no, eso es lo que prohíbe Pablo. ¿Por qué tomo esto de referencia para ahora hablar de los niños? Porque si la mujer se les está prohibida predicar y enseñar, porque eso es tener dominio sobre los hombres, que son los que tienen la autoridad en la iglesia, y no nada más en la iglesia, sino aún en los hogares, ¿cuánto más no se le va a prohibir predicar y enseñar, que en este caso Pablo ni siquiera lo menciona porque se supone que ya está sobreentendido, a un niño? Los niños están para ser enseñados, no para enseñar. Eso es una tergiversación y es torcer totalmente lo que es el orden bíblico. De hecho, la Biblia habla claramente de que en el hogar, voy a hablar del hogar primero y luego voy a pasar a la iglesia, Dios puso a los padres, en este caso me refiero a los hombres,
que es el esposo, como el director en lo espiritual y en todos los sentidos de la casa. O sea, él es la cabeza. Y Pablo pone de ejemplo el orden de la creación, que Adán fue creado primero y luego fue creada Eva. Y pone de ejemplo lo que pasa en el cielo, que aún dentro de la Trinidad hay un orden. Siendo iguales el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en cuanto a su divinidad, porque es un solo Dios, ninguno es mayor que el otro, aún así hay un orden. El Padre envió al Hijo a morir por nosotros. Envió al Hijo. Y dice la Biblia que aún el Hijo se va a sujetar al Padre luego de que el Padre le sujete a él todas las cosas. O sea que ahí vemos que hay un orden y que el hombre representa a Cristo, ¿verdad? El hombre representa a Cristo y que la mujer representa a la iglesia, y que así como la iglesia está sujeta a Cristo, la mujer debe estar sujeta a su marido. Pone ese orden para que se entienda por qué en la iglesia no debe predicar la mujer, porque la mujer debe estar sujeta al varón, y entonces eso sería torcer lo que Dios dijo, que Dios le dijo a Eva en Génesis: tu deseo será para tu marido. O sea, el deseo en cuanto a lo bueno, que tu marido va a tener autoridad sobre ti, pero en cuanto a lo bueno, no para maltratarla, no para eso. Lo que quiero decir es, si le está prohibido a la mujer tener autoridad sobre los hombres, ¿cuánto más los niños, si predican, tendrían autoridad sobre los hombres y aún sobre las mujeres, sobre todo el mundo? Lo cual es un despropósito. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que los niños deben ser enseñados por la mañana, por la tarde, en el camino, sobre la palabra de Dios, sobre la ley. Instruye al niño su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Por ejemplo, se habla de la Biblia en el Nuevo Testamento de que Timoteo fue enseñado por su madre y por su abuela en los principios del judaísmo y probablemente ya posteriormente del evangelio, pero fundamentalmente del judaísmo, porque él era de padre griego, pero su madre era judía. O sea que él conocía a Dios, pero fue instruido desde niño por su mamá y por su abuela. Creo que Loida y Eunice, así dice la palabra del Señor. O sea, vemos que las mujeres, vuelvo y digo, pueden enseñar en los hogares a los niños, a otras mujeres en la iglesia y a los niños también, pero no pueden tener autoridad sobre los hombres. Entonces, con menor razón, un niño va a tener autoridad enseñando o predicando sobre los adultos. Los niños están para ser enseñados, para ser guiados, para ser corregidos. Es un despropósito totalmente poner a un niño a predicar, aparte que le están dando una responsabilidad que él no tiene, y hasta pueden complicarle su psiquis. Porque lo ponen a imitar a gente adulta, hacer cosas que tampoco debieran hacer ni siquiera los adultos, porque la teología pentecostal, hablaremos de eso en otro video, también tiene muchas cosas que no convienen, porque se guía mucho por el emocionalismo y no por lo que dice la palabra de Dios. Entonces es una cosa del otro mundo. Un niño está para aprender en la escuela bíblica del Señor, aprender en su casa lo que le enseñan sus padres, aprender en la escuela si le enseñan la palabra de Dios, testificar, como no, a otros niños. Si tienen un culto de niños, en ese culto de niños sí pueden predicar y hablar entre los niños, eso no hay ningún problema. Pero no se puede poner a un niño a predicar con los adultos, entre los adultos, perdón. Hay un caso que quizá alguien lo pudiera tomar para justificarlo. No, que el Señor Jesús, cuando era niño, tenía 12 años, estaba hablando entre los maestros de la ley en el templo, que se quedó 2 días cuando se perdió por allá. Pero eso fue el Señor Jesús. Jesús era Dios todo el tiempo, desde que fue concebido en el vientre de María hasta que murió, y por toda la eternidad seguirá siendo Dios. O sea que no era un niño cualquiera ese que estaba discutiendo con los maestros de la ley sobre la ley. Era el Dios Todopoderoso. Aquí hay una excepción. En este caso, ese niño sí podía dar cátedra de lo que era la ley, no importa la edad que tuviera, porque era el Hijo de Dios el que estaba hablando ahí con toda conciencia. Era el Dios eterno, la sabiduría eterna, de la cual habla el libro de Proverbios, que habla de Cristo bajo la figura de la sabiduría, que estaba hablando con esos maestros de la ley. Los niños están para ser instruidos, para ser guiados, para ser enseñados, no para predicarle a los adultos. Ni siquiera los adolescentes debieran ponerse a predicar a los adultos.
porque todavía necesita crecer. Ahora, ya después que una persona ya es adulta y ya tiene todas las cosas aquí en orden en cuanto es el evangelio y en cuanto a lo que es la madurez, entonces ya le puede predicar a otro, en la congregación me refiero, porque entonces ya anda en el orden de Dios, en el orden de como a Dios le gusta que se hagan las cosas. Si no es así, las cosas están en un total desorden. Y dice la Biblia que a Dios le gusta que todas las cosas se hagan con orden, con decencia y con orden, porque el Dios de nosotros no es Dios de confusión, sino un Dios de orden, un Dios de paz. Si en su iglesia permiten que los niños prediquen a los adultos, o hacen cultos de niños, los cuales son de adultos, pero los niños son los que predican y los que dirigen y todo lo demás, díganlo en sus comentarios, digan si están de acuerdo con que eso se haga o no se haga. Compartan este video, denos un like, nos ayuda mucho a que el canal se llegue a más personas. Y ya ustedes saben, hasta el próximo video y Dios los bendiga mucho, ricamente, espiritual y materialmente. Amén.